Me llamo Javier Armenta. Tengo 38 años y desde los 13 trabajo en los campos de agave azul, igual que mi padre y el padre de él, y el suyo también. No tengo mucha escuela, pero tengo callos, espalda firme y memoria para lo que importa. Lo que voy a contar no está en ningún libro. Tampoco lo vas a oír en las visitas guiadas ni en los recorridos de turistas con sombrero nuevo. Esto se dice bajito, en las fondas, entre tequilas, cuando ya se fue la luz y los perros dejan de ladrar, porque hay algo entre los agaves, algo que camina bajito, que llama y que se lleva a los que no saben mirar. Todo empezó una tarde de octubre, justo cuando empieza la cosecha. Nos habían mandado al cerro a revisar los hijuelos, esas plantitas pequeñas que brotan junto a la madre. Éramos 3, yo, Toño y Elías. Nos llevamos machete, agua y un poco de chorizo envuelto en servilleta. Subimos entre bromas, sudando bajo el sol que quema pero no calienta el alma. Pero llegando a la parte alta, donde las pencas son más largas y el aire se pone más quieto, Toño se detuvo en seco. ¿Oyeron eso? Elías y yo nos quedamos callados, y ahí lo escuchamos. Una risa. No de adulto, de niño. Cortita, pegajosa. Pensamos que algún chamaco se había metido entre los surcos. A veces los hijos de los peones juegan en los sembradíos, aunque está prohibido por lo peligroso que es. Nos metimos entre los agaves, siguiendo el sonido. ¿Hola? ¿Quién anda ahí?, gritó Elías. Nada, solo el crujido seco de las hojas moviéndose. Y otra risa. Más cerca. Toño se adelantó. Lo perdimos de vista entre las pencas, y entonces lo vimos parar, de golpe. ¡No mames!, gritó. Corrimos hasta donde estaba. Y ahí, entre los agaves, parado como si nada, había un niño, descalzo, con la ropa rasgada y los ojos blancos, completamente blancos, sin pupilas, como 2 perlas opacas incrustadas en la cara. El niño no hablaba, solo respiraba rápido, como si hubiera estado corriendo por horas. Y luego dijo algo que todavía me da escalofríos. «Ayúdenme, por favor, no me dejen». Su voz era bajita pero temblaba. «¿Qué haces aquí?», le pregunté. «¿Dónde están tus papás?». El niño negó con la cabeza. Señaló hacia el fondo del campo, hacia donde la tierra se corta y empieza el monte. «Están allá, con los otros». «¿Qué otros?». «Los niños, los que no tienen nombre». Nos quedamos paralizados. Elías dio un paso atrás. Toño, en cambio, se agachó. «Tranquilo, mijo. Te vamos a llevar. No llores». Pero el niño no lloraba. Sonreía, pequeñito, con la comisura de la boca levantándose muy despacio, y entonces dijo, bajito, «Ya vienen». No sé explicar lo que pasó después. El viento cambió. Las hojas de agave empezaron a vibrar, y desde el monte se oyeron más risas, muchas. No carcajadas, no juegos, risas huecas, secas, risas de garganta rota. Toño se levantó de golpe, pero ya era tarde. Algo lo jaló de la pierna, no vimos qué, pero lo tiró de espalda y se lo empezó a arrastrar entre los agaves. Elías gritó. Yo intenté correr, pero el niño, el de los ojos blancos, me miró. Y juro por Dios que por un segundo vi mi propia cara en la suya, no como reflejo, como si me la hubiera robado. Corrimos. No miramos atrás, y Toño nunca volvió. Esa noche nadie nos creyó. Dijeron que se cayó, que se perdió, que el cerro es traicionero. Pero Elías y yo sabemos lo que vimos, y el niño sigue ahí, entre las pencas, pidiendo ayuda con voz prestada, esperando al siguiente que tenga el corazón flojo. Después de lo de Toño, no volvimos al campo por 2 días. Nadie decía nada, pero todos lo sentíamos. Había algo raro en el cerro. Algo que no se veía, pero se metía por la piel cuando uno se quedaba callado. Don Alfredo, el capataz, organizó una búsqueda con machetes y cuerdas. Subieron 10 hombres, bajaron 9. Uno, Tiburcio, el más viejo, nunca apareció. Y el que bajó pálido, temblando, solo dijo una frase antes de encerrarse en su casa. Nos miran desde el centro de las pencas. Desde entonces nadie quiso volver solo. Yo me quedé en casa. No dormía bien. Soñaba con Toño llamándome desde algún lugar entre el monte y el cielo. Despertaba sudando, con tierra bajo las uñas, como si hubiera estado escarbando dormido, y lo peor era que empezaba a oír cosas, voces, de niños, no gritos, no llanto, conversaciones. Al principio pensé que eran sueños, pero una madrugada, cerca de las 3, me levanté al baño y pasé junto a la ventana. Y los escuché. Allá afuera,
En el campo, entre los surcos de agave, jugaban, decían nombres, repetían palabras como si fueran canciones. Uno se va, otro vendrá, si se detiene, ya no se va. Me asomé. No había nadie, pero el campo estaba lleno de pisadas pequeñas, como de niños descalzos corriendo en la tierra. Elías ya no quería hablar del tema. Le dije que no podíamos quedarnos callados, que Toño no se perdió solo. Me respondió algo que me dejó frío. Lo vi, antes de correr, cuando ese niño te miró. ¿Qué viste?, le pregunté. Que te cambió la cara. Por un segundo, tú eras él. No supe qué decir, solo asentí, porque en el fondo yo también lo había sentido. La semana siguiente, el patrón trajo a unos forasteros para terminar el corte. Hombres que no sabían nada del cerro ni de los niños. Uno de ellos, Chava, era joven, hablador, valiente. Dijo que no le tenía miedo a mitos, que no creía en fantasmas. A la tercera noche, desapareció. La mochila quedó junto a una planta de agave. Sus botas, limpias, bien puestas una al lado de la otra. Y en la tierra, marcado con ceniza, el dibujo de una mano, pequeña, de 5 dedos, pero con uñas largas. Don Alfredo canceló los turnos en el cerro. Solo íbamos hasta la mitad del campo y volvíamos antes de la puesta del sol. Pero yo empecé a ser seguido, no por los niños, sino por el sonido de ellos. No importaba dónde estuviera. El sonido venía, debajo de la cama, detrás de la puerta, entre las hojas del agave, incluso cuando no estaba en el campo. Empecé a oír mi nombre, no gritado, susurrado. Javier, ven a jugar. Entonces fui a buscar a un viejo llamado Simón, que vive aislado detrás de la fábrica vieja. Dicen que él sabe cosas. Cuando llamé a su puerta, tardó en abrir. Cuando vio mi rostro, retrocedió un paso. ¿Te vieron? ¿Quiénes? Los niños que ya no tienen sombra. Le conté lo que vi, lo que escuché, y me dijo algo que me dejó helado. No son niños, nunca lo fueron. Son las cosas que quedaron cuando alguien se pierde entre los agaves y no lo buscan bien. Son los que se siembran y brotan torcidos. ¿Qué quieren? Simón me miró fijo. Cambiar de cuerpo, jugar con una cara nueva. ¿Y tú? Ya les gustaste. Esa noche no dormí. Me senté frente al espejo con una vela encendida, y por un momento juro que me vi parpadear con ojos blancos, como si ya estuvieran probándome. Después de lo de Toño, nadie quería hablar mucho. No se organizó una búsqueda real. Solo dijeron que se había perdido en el monte, y todos fingimos que eso era posible. Que un hombre con más de 20 años trabajando la tierra podía simplemente desvanecerse entre agaves. Elías no volvió. Me mandó un mensaje 2 días después. No pienso regresar. No quiero terminar como él. Yo lo entendía, pero no podía hacer lo mismo. Algo me tenía atado. No por valor, sino por esa sensación de que si me iba a llevarme todo conmigo. La tercera noche, desperté con la sensación de tener los pies mojados. Pensé que había soñado algo, pero cuando me levanté y encendí la luz, vi que había barro seco en la sábana, bajo las uñas, también. Me miré en el espejo, y por un momento me pareció ver otra expresión en mi cara, como si alguien más me estuviera usando. No dije nada, no conté nada, ni a mi hermana ni a los vecinos. Solo fui al campo como cada día, machete en mano, y seguí mi rutina como si fuera uno más. Uno que no había visto lo que yo vi. Pero no era lo único. Comenzaron a aparecer cosas raras entre los agaves. Muñecos de trapo, hechos con tela vieja, amarrados con espinas. Uno tenía ojos cosidos con pelo humano. Otro tenía un diente de leche clavado en la frente. Alguien, o algo, los dejaba ahí. Y siempre estaban frescos, como si no tuvieran más de una noche bajo el sereno. Una tarde encontré un sombrero viejo tirado en medio del surco. Era el de Toño, no cabía duda. Tenía su inicial bordada con hilo rojo bajo la visera. Lo levanté con 2 dedos y en el suelo donde había estado, una huella, pequeña, de pie descalzo. Fui a hablar con don Hilario, el trabajador más viejo de la zona. Él sí creía en lo que no se ve. Me recibió con mirada cansada y un mezcal fuerte entre las manos. Le conté todo, lo del niño, lo de Toño, lo del barro en mis uñas. Me escuchó en silencio y luego me dijo, «Eso no es nuevo». «¿Qué cosa?» «Los niños del agave. Les dicen así desde hace más de 50 años. Mi abuelo ya hablaba de ellos. ¿Qué son? No lo sabemos. Nadie los ha visto crecer, nadie los ha visto nacer. Solo aparecen, y cuando lo hacen, el cerro empieza a tragar gente.
¿Qué quieren? Un lugar, un cuerpo, una cara que usar. Y si los ves, no los mires a los ojos, no les respondas, no escuches tu nombre. Esa noche soñé con el campo en llamas, los agaves ardían sin fuego, y entre las llamas estaban ellos, los niños. Caminaban en círculo tomados de la mano, cantando algo que no entendía, y Toño estaba con ellos. Pero ya no era él. Tenía ojos blancos y una sonrisa como de espinas. Me desperté con la garganta seca y las manos cubiertas de tierra, y un pedazo de penca sobre el pecho, con una palabra escrita a cuchillo: vuelve. Esa misma mañana recibí una llamada de la esposa de Elías. Me dijo que había salido de madrugada a dar una vuelta. No volvió, ni siquiera dejó nota. Solo su machete, y en el asiento del coche, un dibujo hecho con tierra. La figura de un niño con los ojos en blanco y una palabra al lado: Elías. Desde la desaparición de Elías, algo cambió en el aire. No era solo el miedo, era otra cosa. Una especie de eco que se quedaba pegado en la piel después de caminar entre los surcos. Un silencio que no venía del monte, sino de dentro. Yo seguía yendo al campo, ya no con machete, sino con los ojos abiertos. No estaba trabajando, estaba esperando. No sé qué, tal vez que me escogieran también. Empezaron los ruidos dentro de la casa. Golpecitos en la madera por la noche, carreras pequeñas sobre el techo de lámina, risas desde debajo de la cama. Una madrugada me desperté con la sensación de que alguien me estaba mirando. No abrí los ojos al principio, solo escuché mi nombre, bajito, cerca del oído: Javier, ven. Cuando me atreví a mirar, no había nadie, pero la puerta estaba abierta, y en el pasillo, marcadas con tierra mojada, huellitas de pies descalzos. Empecé a escribir todo en una libreta. Lo que oía, lo que soñaba, lo que aparecía en el campo. Como si al ponerlo en papel pudiera contenerlo. Pero no servía de nada. Una noche abrí la libreta para anotar que había escuchado otra vez mi nombre, y ya había algo escrito, no con mi letra, una frase repetida 5 veces. Tú ya eres de ellos. El patrón trajo gente de Guadalajara. Querían abrir una nueva ruta de agave en el cerro. Yo les advertí, les conté. Pensaron que estaba loco, que era un campesino supersticioso. Esa misma semana, 2 hombres desaparecieron. Uno fue encontrado en posición fetal entre las pencas, con la boca llena de tierra. El otro nunca apareció. Pero en la orilla del cerro, cerca del borde donde la tierra se corta, había una figura hecha con pencas secas. Un muñeco, de tamaño humano, con ojos dibujados con carbón, y una sonrisa tallada en hueso. Tenía una etiqueta colgada del cuello. Decía Javier. Fui con don Hilario una vez más. Le conté todo. Me miró con lástima. Ya estás marcado. ¿Qué significa eso? Que ya no puedes irte. ¿Por qué? Porque ya se metieron en ti, te usan, te huelen, te habitan. ¿Y qué hago? Me ofreció una limpia. Humo, huevo, copal. Cuando rompió el huevo en el vaso, se formó una figura en la yema. Una carita, de niño. Y luego el vaso estalló. Hilario se quedó callado y murmuró: llegaron muy adentro, ya no sé si se pueden sacar. Esa noche decidí probar una cosa. Me amarré al catre con una cuerda. Me puse una cámara apuntando a la cama y dejé grabando. Al amanecer, me dolía todo el cuerpo. La cuerda estaba suelta y en mis pies había espinas. La cámara grabó 2 horas y luego se apagó sola. Revisé el archivo. Solo se veía mi cuerpo dormido, hasta que en un momento algo entró al cuadro. Una silueta pequeña, de niño, parado junto a la cama. No tenía cara, solo piel lisa donde deberían ir los ojos y la boca. Se inclinó y me susurró algo al oído. No pude escucharlo, pero cuando rebobiné y puse el volumen al máximo, escuché una voz, mía, diciendo: yo también quiero jugar. Hoy amanecí con las plantas de los pies negras, como si hubiera caminado descalzo entre las cenizas. Y en la palma de mi mano derecha, una marca, en forma de espina, hundida bajo la piel, como si me estuviera creciendo desde adentro. Ya no tengo dudas. Algo de ellos ya vive en mí. No salí de casa en 4 días. Los vecinos pensaban que estaba enfermo. Me dejaban pan en la puerta, agua, caldo. Yo no abría, no podía. La luz lastimaba los ojos. El ruido de las hojas afuera sonaba como gritos. Y a veces, cada vez más seguido, escuchaba risas dentro de la casa.
No venían de un rincón, venían de todas partes, como si la madera respirara. Intenté hablar con mi hermana. Le mandé un mensaje de voz, pero cuando lo reproduje, no era mi voz, era la de un niño, uno que lloraba y decía: «No me dejen aquí». No envié nada, apagué el celular y lo metí en el congelador. La libreta donde anotaba empezó a escribirse sola, lo juro, lo vi con mis propios ojos. Una noche la dejé en la mesa y me fui a orinar al fondo del patio. Cuando regresé tenía 3 páginas nuevas, rellenas con dibujos, círculos, caritas, muñecos y en el centro de todo, un nombre: Toño, 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 Toño. 100 veces soñé que caminaba descalzo por el campo, que las espinas de los agaves no me hacían daño, que los niños me seguían, uno por uno, como si yo fuera su maestro, y que al llegar al centro del cerro, donde las plantas se abren en cruz, había un hueco, profundo, negro, respirando, y desde adentro, una voz me dijo: «Entra, Javier, ya sabes que perteneces». Me lancé, no con miedo, con alivio, y caí por mucho tiempo. Desperté con la cara sucia, tierra en la lengua, y una espina clavada en el pecho. No sé cómo, no sangraba, pero dolía. Me quité la camiseta, y en la piel, justo al lado del corazón, alguien había escrito algo con ceniza: «Ya estás listo». Intenté resistir. Quemé los muñecos. Tiré la libreta. Limpié la casa con ruda, con sal, con oraciones que no recordaba haber aprendido. Pero al anochecer aparecieron. Primero uno, parado junto a la puerta, descalzo, mudo, con los ojos blancos, luego otro, en la ventana, y otro, hasta que el campo, el patio, el techo, la sombra bajo el aljibe, todo estaba lleno de ellos. No hacían nada, solo miraban y sonreían, y de pronto yo también sonreí, sin querer, sin control, y una parte de mí pensó: «Por fin, ahora sí soy parte de algo». Esa madrugada salí de casa, sin zapatos, sin miedo, con la espina en el pecho como brújula. Los niños me seguían, jugaban entre los agaves, me tomaban la mano y cantaban una canción que no tenía idioma, solo ruido y eco y piedra. Subí el cerro, donde vi a Toño por última vez, donde todo empezó, y ahí estaban, todos, parados en círculo, abrieron paso. Me dejaron al centro, y uno, más pequeño que los demás, me entregó una hoja de agave. En ella, mi cara, tallada a fuego, y abajo, escrito con sangre seca: «Javier Armenta, niño sembrado, niño florecido». Ya no recuerdo cuánto tiempo llevo aquí. A veces despierto con ropa, a veces desnudo, a veces con dedos que no reconozco, pero siempre rodeado de risas, risas que me pertenecen, porque ahora yo también las hago. Porque ya no soy solo Javier, soy parte del cerro. Y el cerro está creciendo. No sé cuánto tiempo ha pasado. Los días dejaron de tener forma. La luz y la sombra son lo mismo aquí arriba. El cerro no lleva reloj, solo raíces. A veces me despierto en casa tirado sobre la tierra del patio. Otras en medio de los surcos, con espinas en los talones y las manos hundidas en el agave como si fuera barro. He perdido peso. La voz me cambia. A veces hablo con una lengua que no reconozco, y cuando me escucho no sé si soy yo o alguno de ellos. Una noche soñé con mi madre. Estaba sentada en el pollito de la cocina, moliendo maíz como cuando yo era niño. Pero cuando volteó a mirarme, tenía los ojos blancos y la voz hueca. «¿Ves, mijo? Todos volvemos a donde nos sembraron», y desapareció en una nube de ceniza azul. Los niños ya no me temen. Corren conmigo, me cantan, me tocan la cara y se ríen como si yo fuera parte del juego. A veces me cubren con pencas, me entierran los pies en la tierra húmeda, me nombran una y otra vez: «Javier, Javier, Javier», hasta que el nombre se vuelve sonido vacío, hasta que dejo de recordarlo. Un día, uno de ellos, el más pequeño, me susurró al oído: «Pronto llegará otro, tú lo vas a cuidar». Y así fue. Hace 2 noches vi a alguien nuevo subiendo el cerro. Un hombre joven con lámpara y machete. Iba buscando hijuelos. Lo vi tropezar, mirar alrededor, y entonces escucharlo. ¿Hay alguien ahí? ¿Un niño? ¿Todo bien? Y supe que era el momento. Los demás se escondieron. Yo me acerqué, descalzo, mudo, con los ojos en blanco. Lo vi detenerse, y en su cara ese primer gesto: duda, miedo, compasión. ¿Estás bien, niño? Le extendí la mano, y cuando la tomó supe que ya no volvería, porque el que escucha, se queda, porque el cerro no suelta.
Solo cambia los nombres. Ahora somos uno más. Ya no somos 12, somos 13. Los surcos están más anchos, las sombras más largas. El patrón mandó cerrar esa parte del terreno. Pero de noche, algunos dicen que aún se ven luces entre las plantas. Luces bajitas, como faroles. Y voces, risas suaves, como si un grupo de niños jugara en la loma. Sin adultos, sin tiempo, sin cuerpo. A veces todavía recuerdo mi nombre, o lo intento, pero se va como humo en la lengua, porque acá no hace falta. Acá todos somos lo mismo, una raíz que respira, un canto enterrado, un niño que ya no necesita crecer, solo quedarse, mirar, esperar, y cuando alguien nuevo se asome entre los agaves, saludar, con una sonrisa, con una voz suave, y decirle: ven, no tengas miedo, solo estamos jugando.